En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos para participar en esta catequesis del día de hoy, dando continuidad al tema de la dignidad de la persona humana, como nos lo enseña el Catecismo. Hoy vamos a trabajar el tema de la misericordia y el pecado. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine, nos inspire y disponga nuestro corazón para que todo lo que aquí podamos recordar o aprender sirva para nuestro provecho espiritual. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, sálvate, busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Venimos trabajando entonces el tema de la dignidad de la persona humana. Ya hemos hecho varias catequesis que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube de la parroquia, y así pues actualizarse, o quien no haya visto alguno de los capítulos que hemos podido trabajar, lo puede ahí encontrar. Vamos a concentrarnos hoy en la figura de la misericordia y pecado. Por eso he puesto esta pintura que me parece muy significativa, que es acerca del relato evangélico de la mujer que ha sido encontrada en flagrante adulterio. Y por tanto, los hombres se acercan a Jesús, que está en el templo, el lugar es importante, porque le preguntan a Jesús si ellos pueden apedrear o no a la mujer, porque de acuerdo a la ley de Moisés, aquella persona que fuera encontrada en flagrante adulterio podría ser muerta por lapidación, o sea, apedreada. Surgirían como varias preguntas. Primera, si le encontraron en flagrante adulterio, ella no podría estar adulterando sola, ¿dónde está el otro? Segundo, Jesús con lo que hubiera contestado sale perdiendo, porque si Jesús responde que sí la deben apedrear, entonces toda la enseñanza de la misericordia que Jesús ha hecho, pues caería de su peso. Y si Jesús dice que no la pueden apedrear, entonces se iría de modo directo contra la ley de Moisés. Por consiguiente, con una o con otra respuesta, Jesús saldría perdiendo. Sin embargo, el relato evangélico nos dice que Jesús respondió: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos, empezando por el más viejo, se fueron yendo. Luego Jesús, mientras eso sucede, está mirando a tierra, está escribiendo con el dedo en la tierra. Luego levanta la cabeza y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer simplemente contesta: se fueron, Señor. Tenemos que pensar en esa figura de la mujer. Ya públicamente la han juzgado y condenado. Ya está abatida, no tiene más para dónde escapar. Está sola. Esa figura de ella, me imagino ahí delante de Jesús en soledad absoluta. Sin embargo, Jesús acoge al pecador y no al pecado. Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete, y le advierte, pero en adelante no peques más. La mujer se va llena de la misericordia de Dios. No sabemos más, no sabemos si se convirtió o no se convirtió, pero sí sabemos que recibió de parte de Jesús la gracia de la redención, la misericordia. Tenemos entonces, a la luz de esta figura evangélica, que concentrarnos en un primer momento en la realidad del pecado. ¿Qué podemos nosotros entender propiamente por pecado? Tendríamos que comenzar por tratar de definir eso que es el pecado. Podríamos lograr esta definición a partir como de estas 5 realidades. La primera de las realidades es que el pecado es una falta contra la razón. Porque obviamente en la formación, como ya lo hemos visto en otras catequesis, en la formación de la conciencia moral hay una realidad que es importante. Cada uno de nosotros tiene un ejercicio de deliberación. Cada uno va a partir de los datos que tiene en la razón,
a tomar una elección. Por consiguiente, cuando yo actúo contra la razón, estoy actuando en pecado, porque la razón me va a llevar a obrar el bien. La razón me debe llevar, cuando hay una buena conciencia moral formada, pues me va a permitir una mayor claridad en mis pensamientos. Por eso el pecado es una falta contra la razón. En segundo lugar, es una falta contra la verdad. Acuérdense ustedes que el Evangelio nos dice que la verdad es lo único que nos hará libres. Por consiguiente, lo que no es verdad, es decir, lo que es mentira, nos va a llevar a la condición de pecado. Todo pecado conlleva la mentira. De ahí que podemos entender por pecado una falta contra la verdad. En tercer lugar, es una falta contra la conciencia recta. Es decir, una palabra, un acto, un deseo que son contrarios a la ley eterna que está impresa en el corazón de cada uno de nosotros, como nos lo van a enseñar los grandes místicos de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás. Volvemos al tema de la formación de la conciencia moral. Y en esa formación de la conciencia moral estamos llamados a orar con rectitud de conciencia. El mismo San Pablo en una de sus cartas advierte, la conciencia nada me reprocha. Esa es la ventaja que tiene el que ha obrado en conciencia. Puede que se haya equivocado, pero cuando se ha equivocado no lo ha hecho ni por negligencia, ni no lo ha hecho de mala fe, ha actuado en conciencia. La conciencia no me va a permitir elegir un mal sobre un bien, como ya lo hemos conversado en otras ocasiones. La conciencia me va a llevar a elegir el bien y a evitar el mal. En cuarto lugar, el pecado es una falta al amor verdadero para con Dios, al amor verdadero para con el prójimo, a causa de un determinado apego que es perverso, que es dañino, a causa de una situación que no es propiamente amor. A veces nosotros también podemos malinterpretar el amor o pensamos que cualquier acto pasional se identifica con el amor. Tendríamos que volver a leer la carta a los Corintios, donde nos hace una clara definición del amor. El amor que es comprensivo, el amor que es servicial, el amor que no es egoísta, el amor que no se goza en la mentira, sino que se goza en la verdad, el amor que lo perdona todo, el amor que lo sana todo, el amor que es la definición que Juan da de Dios, porque el evangelista Juan advierte, Dios es amor, el amor que se entiende entonces en griego como agapao, que es un amor de donación. En cambio, el pecado es una falta al amor verdadero. Finalmente, el pecado es una ofensa contra Dios. El Salmo 50 o 51, que es el salmo que se le adjudica al rey David después de cometer su gran pecado, en ese salmo David dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, porque el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene, aparta de Dios nuestros corazones. Piensen ustedes, el primero de los pecados cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, es precisamente un pecado de desobediencia, es una rebelión contra Dios por el deseo de ser como dioses. Es lo que la serpiente les invita en la tentación para que ellos caigan, van a conocer el bien y el mal, se les van a abrir los ojos. El tentador les dice una verdad, se les van a abrir los ojos. Por eso ellos descubren que están desnudos. Y la desnudez ahí es un reflejo de esa desnudez de vida. Nosotros mismos somos desnudos ante nosotros mismos. Ninguno se engaña a sí mismo. Cuando uno comete algún pecado, pues se da cuenta que fracasó. Así nadie más sepa. Uno se da cuenta que fracasó en su intento por querer hacer las cosas conforme al querer de Dios. El pecado, entonces, es así amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, que es una expresión muy bonita y muy fuerte que utiliza San Agustín. El pecado es una desobediencia diametralmente opuesta a la obediencia que Jesús nos está mostrando dentro del plan de salvación. La tarea de Jesús es una tarea de obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo nos va a mostrar cómo Él mismo está siendo la fuente de donde brota el perdón de nuestros pecados. Por eso es un sacrificio que llamamos nosotros redento. Ahora bien, podríamos hacer
como una clasificación de pecados. Habrían como unas consideraciones que el catecismo nos enseña frente a la diversidad de pecados. Son, por ejemplo, aquellas obras de la carne que se oponen al fruto del Espíritu. Si ustedes leen a San Pablo, traen diferentes partes, la carta a los Gálatas de modo claro, en el capítulo 5, nos hace una lista de todas aquellas obras de la carne que se oponen a los frutos del Espíritu. Entonces dice, las obras de la carne son conocidas. Señala entonces la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, sobre las cuales, dice San Pablo, los prevengo, como ya los previne, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino. Y así tiene San Pablo en la carta a los romanos, en la carta a los corintios, en Efesios, en Colosenses, en fin. A Timoteo también se lo advierte, una serie de obras de la carne que se oponen a los frutos del Espíritu. Recordarán ustedes que ya tuvimos ocasión también largamente de hablar de los frutos del Espíritu Santo, que son 12. La bondad, la benignidad, la caridad, la castidad, la continencia, el gozo, la fidelidad, la longanimidad, la modestia, la mansedumbre, la paz y la paciencia. En fin, todo aquello que va en contra de esos frutos del Espíritu son esas obras que San Pablo denomina obras de la carne. En segundo lugar, también podemos pensar en aquellos pecados según su objeto, es decir, todo acto humano que sea contrario al querer de Dios. ¿Cuál es el objeto que me lleva a pecar? Puede tratarse de realidades materiales, puede tratarse de realidades personales, pueden tratarse de realidades espirituales. En tercer lugar, los pecados que se oponen a las virtudes. Recordarán ustedes que las virtudes, el catecismo nos las cataloga en 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, cualquier pecado que vaya en contra de esas virtudes teologales, pues es una clasificación. Por mi desconfianza frente a la fe, por mi desesperanza frente a la esperanza, por mis faltas de amor frente a la caridad. Pero además de esas virtudes teologales, encontramos lo que se denominan también las virtudes cardinales, que son tomadas de las virtudes humanas, que son muchísimas, pero las cardinales, que son 4, son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Entonces, ahí hay unos pecados que contradicen precisamente esas virtudes. Otra clasificación que podemos hacer de los pecados es frente a aquellos que quebrantan directamente los mandamientos. Acuérdense ustedes que están los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia. Todas estas realidades nos ayudan precisamente a poder hacer un buen ejercicio de examen de conciencia, porque yo puedo tomar los frutos del Espíritu Santo, yo puedo tomar las virtudes, yo puedo tomar los mandamientos y poder descubrir, a ver, frente a esto, ¿he fallado o no he fallado? También habrán pecados espirituales y también habrán pecados carnales, todas aquellas cosas que no responden a esa realidad de búsqueda permanente del bien. Finalmente, como lo decimos en la oración inicial que hacemos en la misa, pensamientos, pecados de pensamiento, o pecados de palabra, o pecados de acción, o pecados que también pueden darse por la omisión. Es decir, no hacer lo que debemos hacer, esos vienen siendo pecados de omisión. Es una clasificación, digámoslo así, en la que yo voy descubriendo cuáles son las realidades de los pecados en los que yo puedo. Frente a esta realidad, el catecismo nos presenta frente a la gravedad del pecado 2 realidades. La realidad del pecado que llamamos mortal y la realidad del pecado que llamamos venial. Frente al pecado mortal, ¿qué nos muestra el catecismo? El pecado mortal es el que destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Es decir, el pecado aparta al hombre de Dios, que debiera ser el fin último y su bienaventuranza, porque el pecado mortal me lleva a preferir mi bien interior, que es inferior al bien de Dios. En cambio, en el pecado venial, deja subsistir la caridad, aunque también la ofende o la hiere. El pecado mortal ataca en nosotros
el principio vital que tiene que ser la caridad, es decir, nos impide reconocer la misericordia de Dios. Por eso le digo, esa destrucción de la caridad de mi vida me aparta de Dios mismo. ¿Por qué? Porque mi voluntad se dirige a una situación o a una realidad que no es buena en sí misma. Y ahí eso implica que sea mortal. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero no contradice al amor de Dios y al amor al prójimo, de esa manera nosotros estamos hablando de pecados veniales. Deja subsistir la caridad, pero la debilita. ¿Por qué? Porque entraña un afecto desordenado. Por eso también los vamos a llamar pecados leves, esos pecados veniales. Pero para que haya pecado mortal, creo que todos lo recordarán del catecismo, se requieren tres cosas que tienen que estar juntas para poder hablar de pecado mortal. Tienen que ser materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿A qué se refieren estas tres cosas? Cuando hablamos nosotros de materia grave, estamos hablando de aquella realidad que en su objeto es grave en sí misma, perdón. Jesús, cuando se encuentra con el joven rico, tienen esta conversación en torno a los mandamientos de Moisés. Entonces le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, en fin, haciendo referencia a la ley de Moisés. Entonces, ahí tenemos nosotros que darnos cuenta que esa realidad material que se suscita es grave, por eso es un pecado mortal. No todas las cosas tienen el mismo nivel de gravedad, aunque sean graves. Por ejemplo, no es lo mismo que yo mate a una persona a que yo le robe alguna cosa que la otra persona ni cuenta se da. Quiere decir que entonces puedo robar lo que la otra persona no se dio ni cuenta, pero vemos que es más grave lo primero que lo segundo. Y en ese orden de ideas, así vamos a encontrar toda esta realidad del pecado. Pero para que haya pecado mortal tenemos que descubrir la materia sobre la que se asienta nuestro pecado, es una materia grave. Ese es el primer elemento, que va unido a los otros dos. El segundo elemento es que tiene que haber pleno conocimiento, es decir, el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, el conocimiento de que ese acto está opuesto a la ley de Dios. Fíjese que ahí ya nos lleva a descubrir que precisamente soy consciente de que estoy incurriendo en una falta muy grave. Y en tercer lugar, hay un ejercicio de deliberación, es el deliberado consentimiento. La deliberación implica la ponderación. La deliberación implica el consentimiento suficientemente deliberado. Yo quiero caer en cuenta de, entonces yo veo los pros y los contras que cualquier cosa tenga. Entonces aquí lo que se delibera es el consentimiento frente a lo que yo voy a hacer. Puede ser menguado con situaciones como, por ejemplo, la ignorancia que puede ser involuntaria. Yo ignoro una determinada realidad. Eso no quita la gravedad del asunto, pero me puede restar, digámoslo así, imputabilidad. Es decir, no soy tan grave como si yo fuera consciente de las realidades que eso pueda tener. Por eso es mucho más grave el pecado que se comete por malicia, o sea, por una elección deliberada del mal. Efectivamente, yo quiero hacer este mal. Fíjense entonces que el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como también lo es el amor, solo que aquí estoy optando por lo que no conviene. Por eso me priva de la caridad, me priva de la gracia santificante, excluye la acción de Dios o lo que Dios quiere para mi vida. Porque nosotros, como ya lo hemos mencionado en otras catequesis anteriores sobre este tema de la dignidad de la persona humana, hacemos uso de nuestra libertad, sea para el bien, sea para el mal. Entonces, esto frente a la realidad del pecado mortal. Pero ahora entonces tenemos que descubrir para el pecado venial qué es propiamente lo que se requiere. Que tenemos que caer en cuenta que entonces se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve
la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece una ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Eso lo diferencia, como ya lo vemos, del pecado mortal. Por eso advertimos, el pecado venial debilita la caridad, porque lleva en sí misma un afecto que es desordenado, impide un progreso para el alma en el ejercicio de las virtudes, en las prácticas del bien moral, y nos lleva a que no haya arrepentimiento. Ese es el problema del pecado venial, que nos va pareciendo que es como normal en nuestra vida. A veces nos acostumbramos mucho. Puede que en mi vida no haya pecados mortales, pero puede que haya muchos pecados veniales y esos van como acallando mi conciencia. Estos pecados veniales también los llamamos pecados leves. No porque se consideren como poca cosa, porque también nos pueden hacer muchos daños, pero tengamos en cuenta que muchos objetos pequeños hacen, como dice San Agustín, una gran masa. Muchas aguas, muchas gotas de agua llenan un río. Es la figura que San Agustín está utilizando para hacernos caer en cuenta de cómo debemos excluir también de nuestra vida los pecados veniales. No es que nos conformemos con decir, como no hago pecados mortales, o a veces el examen de conciencia de muchas personas que es, como yo no robo ni mato, entonces como que no hubiera otra realidad que está ahí. Ahora, cuando hacíamos una definición del pecado, una clasificación de los pecados, veíamos que había muchas realidades en las que estoy llamado siempre a examinar mi conciencia, para no caer en los dos elementos que pueden ser, son contrarios y ambos dañinos. El primer elemento es el laissez-fairismo, que es una doctrina francesa, el laissez-faire, de dejar pasar, de dejar vivir. O sea, como que eso es lo mismo todo, como que nada es malo, como que todo es normal, como se dice hoy día, a tantas situaciones. O también se puede caer en otro extremo, que es absolutamente o diametralmente opuesto al primero, que es en el moralismo riguroso de ver pecado en todo, hasta en lo que no lo tiene. Las dos cosas nos dañan la conciencia moral y por eso las tenemos que trabajar. Entonces, si tenemos el pecado mortal y el pecado venial, el catecismo también nos hace una clasificación que me parece muy importante y es frente a lo que se denominan los pecados capitales. Pecados capitales son aquellos de donde se desprenden los otros: la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Frente a esos pecados capitales, la Iglesia nos presenta lo que se denominan las virtudes contrarias. Cuando yo vivo la realidad de un pecado capital, como alguno de los que acabo de mencionar, pues si trabajo alguna de estas virtudes, voy venciendo ese pecado. La virtud, recuerden, ya hemos tenido ocasión también de hablar de ellas, la virtud viene del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos va a permitir fortalecernos espiritualmente, lograr una recta formación de la conciencia moral y al mismo tiempo poder vencer estos pecados capitales o cualquier otros pecados que, como sabemos, se desprenden de estos. Por eso, frente a la lujuria, se nos propone la virtud de la castidad. Frente a la gula, la virtud de la templanza. Frente a la avaricia, la virtud de la generosidad. Frente a la pereza, la virtud de la diligencia. Frente a la ira, la virtud de la paciencia. Frente a la envidia, la virtud de la caridad. Y frente a la soberbia, la virtud de la humildad. Como pueden ver, ya habíamos mencionado que el catecismo nos presenta 7 virtudes: 3 teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y 4 cardinales, que son escogidas dentro de las muchas virtudes humanas. Esas 4 cardinales son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Aquí, dentro de estas 7 virtudes que aparecen contrarias a los 7 pecados capitales, pues no es que sean esos 7 que acabo de mencionar, sino que aparecen la virtud de la caridad, que es una virtud teologal, pero estas otras que, a diferencia de la templanza, son virtudes que llamamos humanas: la castidad, la generosidad, la diligencia, la paciencia y la humildad. Pero frente a esa realidad del pecado en el que todos nosotros estamos inmersos, nosotros no podemos pues como dejar de descubrir que vivimos esta realidad compleja del pecado
que es un acto personal, que nos lleva a actuar de modo contrario a la voluntad de Dios, que nos lleva quizás a malformar la conciencia moral, que nos lleva a participar directa y voluntariamente de actos que contradicen la enseñanza del Señor, que nos impide como ver con claridad cuáles son las obligaciones que tenemos, que nos lleva como a silenciar la conciencia para no obrar el bien, sino para obrar el mal, entonces que nos lleva a que una cosa se haga cómplice de la otra, como les decía ahora, en todos los pecados hay mentira, entonces frente a un pecado aparece otro que es de la mentira, en fin, uno va llevando al otro, un pecado va arrastrando al otro. Frente a toda esa realidad del pecado, nosotros tenemos también que concentrarnos en una realidad mucho más fuerte, que es la realidad de la misericordia. Y la misericordia requiere, en primer lugar, apertura a la acción del Espíritu Santo. Porque fíjense ustedes que los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateos y Lucas, nos hacen referencia a una afirmación que hace nuestro Señor. Leo la de Marcos 3:29, cuando el Señor dice, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a veces esto ha generado mucha inquietud, porque ¿cómo va a ser? ¿Qué significa esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues es que es el pecado de la soberbia, que es el peor de todos los pecados, porque es el que impide el ejercicio de la acción del Espíritu en nuestra propia vida. Para que haya redención tiene que haber reconocimiento del pecado. Los padres de la iglesia advierten, lo que no es asumido no es redimido. Mientras yo no caiga en cuenta de mi realidad de pecado, pues yo no me voy a abrir a la gracia, a la misericordia que trae la redención. Y ese es el problema del pecado contra el Espíritu Santo, que es la soberbia, porque en la soberbia no le cabe a uno sino su propio yo. Entonces nunca va a haber reconocimiento de una falta y la necesidad de la redención. En cambio, en el ejercicio, el examen de conciencia, cuando yo voy cayendo en cuenta de cuál es mi error, entonces ya estoy abriéndome a la gracia del Espíritu. Ahora, en la primera diapositiva, cuando hablábamos de la mujer adúltera, no es que la mujer no reconozca que fue adúltera, no es que la mujer no reconozca que pecó, ni tampoco Jesús desconoce el pecado de la mujer. Jesús acoge al pecador, pero no al pecado. Y como acoge al pecador, le da la oportunidad de empezar siempre de nuevo. Y el ejercicio de Cristo es sobre todo un ejercicio de la misericordia. Nosotros encontramos muchos episodios en la Sagrada Escritura donde se muestra la acción misericordiosa de Dios en la persona de Jesucristo. Aquí simplemente les señalo tres. El primero hace parte de la, del anuncio que el ángel le da a San José, el padre putativo de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 21, le dice, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese que ya desde el anuncio inicial, el ángel está advirtiendo que la acción de Cristo es una acción redentora. Él salvará al pueblo de sus pecados. Esa es la acción de Cristo en mi vida. Viene a redimirme de mi pecado. Si nos saltamos al momento de la última cena, nos damos cuenta en Mateo 26-28, cuando Cristo toma el cáliz y dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. O sea, Cristo en ese momento culmen, cuando instituye la Eucaristía, está haciendo alusión a que esa sangre de Él es ante todo una sangre redentora. ¿Redentora de qué? Redentora de mi pecado. Y finalmente, dentro de los textos que les puedo seleccionar de muchos, viene una afirmación muy bonita de San Pablo que le hace a los romanos en el capítulo 5, versículo 20, en la cual San Pablo afirma, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. Es la gracia de Dios la que me permite proyectarme en una dimensión de hombre nuevo, de criatura nueva, de renovación interior. Por eso, en conclusión, no podemos olvidar, la conversión exige siempre el reconocimiento del pecado. Va a exigir siempre
un juicio interior de mi propia conciencia, en el cual caigo en cuenta, en esa intimidad que tengo con Dios, caigo en cuenta que me debo abrir para recibir la acción del Espíritu Santo. Si no me dispongo a recibir esa acción del Espíritu Santo, no estoy tampoco dispuesto a recibir la gracia que de Cristo viene. Vivimos entonces la realidad del pecado. La realidad del pecado es que está en nosotros, nos acompañará siempre, pero tenemos las gracias necesarias para poder vencer el pecado. Y esa gracia nos viene de Dios por la acción redentora de Cristo, por la acción santificadora permanente del Espíritu Santo y por el amor misericordioso que el Padre siente por nosotros que somos sus hijos. Que el Señor nos ayude entonces cada día a hacer un buen examen de conciencia, a sentir contrición de nuestro pecado, a poder querer salir de esa realidad y sobre todo abrirnos a esa gracia de Dios. Esa es la ventaja que tiene el sacramento de la confesión o de la reconciliación, que Dios nos perdona y nos da la oportunidad de volver a empezar de nuevo. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.